Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. La primera porción de las Escrituras que consideramos el sábado pasado ya en detalle fue el texto de la primer libro de Samuel, capítulo 15, en donde aparece el relato por todos conocido de cuando el rey Saúl fue desechado por Dios a través de su profeta Samuel. Lo desechó porque no atendió bien, no estuvo atento a las palabras, a la instrucción, e hizo, digámoslo así, si pudiéramos sacar porcentualmente la voluntad que cumplió, si cada amalecita fuera un porcentaje de la población, y digamos que fueran, no sé, 10,000, pues mató a 9,999, perdonó uno. Y si los animales que tuviera que matar fueran 10,000, y perdonó 100, entonces pues mató a 9,900 animales y 9,999 personas. Entonces, en ese orden de ideas, hizo un altísimo porcentaje de la voluntad de Dios, pero esta no es la manera de medir. La manera de medir es sencilla, porque el profeta le dijo, de entrada le presentó las reglas del juego y le dijo: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y le explica: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo lo que tiene, toda la gente, todos los animales. O sea, mate todo lo que esté vivo. Bueno, espeluznante el decreto, pero bueno, el tema no es ese, sino que la instrucción era perentoria y absoluta. Y dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Quizás no eran 100, sino 200 o 300. Aún así, pues pareciera a los ojos, si él fuera un gobernante de este mundo, pues mira, qué obra que hizo como alcalde de la ciudad o como gobernador del estado o del departamento. Sí, hizo muchísimo, pero no se trata de hacer mucho, se trataba de hacer todo lo que se le dijo. El punto donde hicimos la conexión, no sé si te diste cuenta o te la estoy explicando ahora, mis
amigos santandereanos que llegaron a la puerta del Coliseo donde se iba a presentar su artista favorita, estaban muy emocionados porque allá habían hecho prácticamente todo. Habían hecho maletas, habían comprado maletas y ropa, habían comprado tiquetes aéreos, habían conseguido el dinero para taxis, para hotel, para alimentación, se habían instalado en el hotel, se habían bañado, cambiado, arreglado, puesto ropa cómoda para ir al concierto, habían hecho cola por más de mediodía, habían aguantado la lluvia, el sol, habían hecho prácticamente todo. Había un detalle: las boletas no cotejaron que fueran auténticas. Entonces, aquí, digamos que hubieran 10,000 amalecitas, 9,900 muertos, mujeres, niños, ancianos, niños de pecho, terrible cumplir toda esa palabra. Perdonaron uno. Y entonces está el rey Saúl tan contento como mis amigos de Bucaramanga. Y dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Imagínate, está absolutamente feliz, orgulloso. Y el profeta le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces ahí ya viene la famosa gramática escurridiza de Amalek. Los han traído, los han, no dijo los hemos, no se vincula, no se involucra, no asume, sino la mujer que me diste por compañera. Esa es la tendencia del hombre natural, del hombre que no percibe las cosas que son del espíritu porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el profeta tiene que explicar y explicar y explicarle. Y sigue discutiendo. Si ustedes miran el capítulo 15, en el versículo 20, después de que le explique el profeta, Saúl dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pues sí los destruyó, pero perdonó al rey. Y entonces, pues hay otras poblaciones, hay otras gentes, hay alianzas. O sea, si la línea era, pues para nosotros la enseñanza no es hacer masacres y genocidios. Para nosotros la enseñanza es que cuando estemos enfrentando algo en nuestra vida, cualquier cosa que sea, pues ya no se llaman los amalecitas, sino se llama la pereza, o la envidia, o la lujuria, o el chisme, o lo que sea que vayas a enfrentar, entonces no vamos a perdonar ni anciano, ni mujer, ni niño de pecho, nada, vamos, todo lo que tenga esa simiente, porque estamos aniquilando eso en nosotros, algo que nos ha perjudicado, algo que nos roba las cosechas, algo que nos roba el buen nombre, algo que nos roba el testimonio, algo que no nos deja prosperar espiritualmente. Esa es la enseñanza, porque si nos vamos al relato literal es espantoso, claro, pues es como historia de Colombia. Entonces, el punto es, mira cómo Saúl está persuadido desde el comienzo y todavía sigue pataleando. No, pero si yo hice la voluntad. Mas el pueblo, dice, tomó del botín ovejas y vacas. El pueblo. Y
se retira del pueblo, siendo que estaba unido en la acción, y se retira de Dios y le dice, era para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Le dice a Samuel, al profeta, tu Dios, no nuestro Dios, ni nuestro Señor, no, tu Dios. Entonces ahí viene el epicentro de nuestro relato, que es cuando el profeta le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras. Ahí viene la famosa frase, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque de no ser así, terminará quien quiera que sea el personaje, llámese Rey Saúl o llámese como te llamas tú o como me llamo yo o como cualquiera de nosotros, se terminará haciendo algo que se parece a la perfecta voluntad, pero es una perfecta desobediencia. Porque, pero si me mandaron a aniquilar los amalecitas y ya los aniquilé, quedó un viejito ahí, pues nada menos que la cabeza. Y entonces, por eso fue que el profeta, él mismo, lo degolló. Entonces, esto es muy tremendo el relato. Pero bueno, el punto es, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría la obstinación. Entonces, si tú desechas la palabra, le dice el profeta Samuel, entonces Dios te desecha. Estabas ungido como rey. El Señor, pues, es Rey de Reyes. Entonces, así como tú también has recibido una unción de Rey. Y yo. Y todos nosotros. Y nuestro Rey es el Rey de Reyes. Pero nosotros estamos llamados para reinar en el gran reino. Pon tu mano en tu pecho. Cierra tus ojos y di sobre este reino. Claro. Reinar, gobernar, eliminar a todos los enemigos que hay ahí. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, por mucho tiempo creció, pero basta ya el tiempo pasado para haber alimentado toda esa fuerza que era según la carne y toda una vana manera de pensar. Esta es la enseñanza después de semejante gran masacre. Bien, miremos otra idea. Nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 8. En todo el capítulo 14 está insistiendo en que se debe hablar claramente con entendimiento, y dice el versículo 8, si la trompeta diere sonido incierto, está hablando del cuerno de carnero, del shofar, si diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pone la batalla porque es el caso más urgente, el más álgido. Entonces, digamos, hay una vanguardia, hay una retaguardia, y hay un puesto de guardia en el centro, y ellos están en un lugar levantado, un lugar alto, una torreta, para mirar en todas las direcciones por si viene una fuerza enemiga. Entonces, cuando logran divisar que viene una caravana, que vienen caballos, o vienen camellos, o vienen hombres de a pie, que son extraños, o pueden identificar que son de pueblos enemigos, entonces el guardia toma el shofar y hace un toque que significa prepárense para la batalla. O sea, todo el mundo guarda
a los niños, guardan a las mujeres, los ancianos, los hombres de guerra pasan al frente con sus armas, con lo que tengan para enfrentar. Pero si el que toca el shofar, que traduce la trompeta, no da un sonido cierto, sino que parece que fuera como que el sacerdote está convocando a fiesta solemne en el nombre de Dios, o que vamos a mover el campamento, levanten las carpas que nos vamos. Entonces todo el mundo relajado sale y empieza a empacar, porque es movilizar el campamento. Son diferentes toques. Entonces, ¿qué pasaría si viene el enemigo y el toque de la trompeta no es claro, no es cierto, no quiere decir al oído y al entendimiento de todos lo que quiere decir? Entonces debe ser muy preciso, no puede haber un margen de error. Por eso, aunque un sonido de shofar se parece a un sonido de shofar, para el oído que no está entrenado, posiblemente para ti o para mí nos parezca igual. Guerra, de fiesta, de movilización, cualquier sonido nos suena. Se parece a... Se parece. ¿Cómo es? ¿Eso qué es? Ah, sí, fiesta. Ah, vamos a tomarnos unos vinos. Y es espada. Vamos a enfrentar que se nos vino el enemigo. Bueno, el punto es que como se parece, entonces yo puedo tomar una decisión equivocada. Se parece una boleta falsa a una verdadera. ¿Sí? Se parece. Ese es el altísimo riesgo, porque hay una imitación. Ahora, si ponemos ejemplos como la edición de un libro, pues, pero para un hombre acaudalado, el ganador de premio Nobel, pues no ganar todos los millones que se pudo haber ganado, sino unos menos, pues bueno, no es tan trágico como que estemos definiendo nuestra propia vida. Acuérdate que citamos: ¿qué precio dará el hombre por su alma? Porque pues se puede reponer. Nuestros amigos de Bucaramanga se quedaron por fuera del concierto, pero aprendieron una lección y pasearon. Ir a Medellín es algo hermoso, es una de las ciudades más hermosas del continente realmente. Es una ciudad de gente amable. Ah, sí, que hay inseguridad pues, en todo el territorio nacional de la República de Colombia. No sé, en otros países quizás no, pero aquí sí. Bueno, pero es una ciudad hermosa, gente amable, clima delicioso, organizada, cívica, con los mejores medios de transporte público del país, muy organizado en todos los campos. Entonces, pues no es una gran tragedia ir a pasear a Medellín. O sea, pues gastaron dinero. Lo único es que no vieron a su artista. Pero bueno, aprendieron una lección. Y bueno, y la vida continúa. Porque no es la batalla final. Fue algo que pasó. Eso se puede solucionar. En una ocasión estábamos con la hermana Paloma en algún lugar. Viajamos por un aniversario y teníamos un crucero y llegamos, aparentemente perdimos el barco y entonces llegamos al puerto y no, ahí nos dijeron que ya había salido. No, qué cosa. Entonces el taxista, un poco en un inglés medio árabe, nos dijo que nos llevaba al siguiente puerto, que él
en 24 horas nos llevaba allá, pero el barco se demoraba como 30 horas. Entonces, si nos íbamos ya, llegábamos primero que el barco y bueno, pues lo alcanzábamos. ¿Ves? O sea, era una pequeña tragedia cuando uno está como extranjero y advenedizo. Y bueno, todos las incomodidades, viajar con un señor extraño y ese taxi, recuerdo particularmente que olía como a al lugar atrio del tabernáculo. Eso olía como a sacrificio, como a chivo, como a cabro, olía el taxi. Entonces, pensar que íbamos a estar 24 horas con ese señor atravesando territorios desconocidos detrás de un barco, era una pequeña situación. Finalmente no pasó nada, finalmente fue un error y el barco estaba en otro muelle, en otro número, se habían equivocado en la información que nos dieron y finalmente llegamos un poco tarde, pero suficiente tiempo para abordar. Pero son cosas que se pueden solucionar un poco antes, un poco después, otro día, en fin. Pero si es la solución de la vida y no la hay, si es la definición, es el pitazo final, no podemos arriesgar, es que no podemos arriesgar, tenemos que ir sobre seguros. Entonces esa era nuestra gran insistencia en ese tema. Las cosas se pueden parecer, el sonido del shofar se puede parecer, pero no nos vamos a dejar confundir. ¿Ven? Bueno, mañana ampliamos, desarrollamos, profundizamos. Tenemos una cita y ahí seguimos trabajando. Hasta entonces.